Aquí seguimos en directo en este programa cuando son las 5:47 de la tarde. Tenemos oportunidad de saludar, de charlar un ratito con él, con el secretario general del Partido Popular, con Teodoro García Egea. Señor García Egea, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes, gracias a vosotros. A todos los canarios a través de la televisión pública y sobre todo este programa BTC que sigue al pie del cañón informando cada tarde. En primer lugar, preguntarle cómo está, cómo lo lleva, cómo está llevando esta situación tan dura que estamos viviendo, no solo todos los españoles, sino todo el mundo. Pues como un español más, al final respetando todas las normas que nos impone en este caso el estado de alarma, intentando ayudar en la medida de nuestras posibilidades a personas cercanas que no pueden salir a comprar o que necesitan ayuda para cualquier cuestión diaria. Y bueno, pues como padre de nuevo de un niño de un mes apenas, pues también muy pendiente de lo que ocurre en casa y siguiendo con mucha preocupación, como todos los españoles, el desarrollo de todos estos acontecimientos relacionados con el coronavirus. Que sí que tiene un mes apenas de vida, ¿eh? Bueno, por eso le quería preguntar, ¿cómo lo está llevando su familia, su pareja? Pues en casa, como digo, como cualquier familia, intentando que la niña de 5 años no pierda mucho tarea del colegio, intentando que siga día a día con la tarea establecida y acordándonos también mucho de esas miles de víctimas, de esas miles de personas. Todos, desgraciadamente, cada vez más nos toca de cerca algún familiar, algún amigo, alguien conocido que nos deja como consecuencia de este virus, ¿no? Por tanto, acordándome también mucho diariamente, junto con el presidente, con Pablo Casado, de las víctimas mortales que nos deja esta pandemia con la que tenemos que luchar, y también saliendo a aplaudir a las 8 a los sanitarios, a los policías, a los militares, a los guardias civiles, a todos los que están en primera línea y a los que salen de su casa para que nosotros nos podamos quedar en la nuestra. Usted también, de cómo está la situación tan delicada, ¿cuál es su pálpito sobre Madrid, esa ciudad que ahora mismo es la que alberga mayor número de contagios y también tristemente de fallecidos? Pues yo creo que en este momento tenemos que estar todos juntos. Nosotros nos hemos ofrecido, ya no como políticos, sino como ciudadanos. Yo creo que todos, votemos a quien votemos, tenemos que estar arrimando el hombro porque la salud es lo más importante. De hecho, estamos viendo que cuando en una familia falta la salud, pues todo lo demás pasa a un segundo plano, y está ocurriendo lo mismo en el país, ¿no? Yo creo que a todos esta situación sanitaria nos ha hecho volver a ver lo importante que es cuidar las cosas importantes, a la sanidad, cuidar a la familia, echar una mano a todo aquel que lo necesita. Y ahí el Partido Popular y yo, como ciudadano español, pues vamos a estar los primeros para arrimar el hombro. Pero también estaremos, una vez pase el momento de la responsabilidad, en el de las responsabilidades, ¿no? Porque creemos que es muy importante que en todo el territorio nacional lleguen las protecciones adecuadas. Ningún empresario se atrevería a mandar a la primera línea de trabajo a un empleado sin protección, y hoy hay sanitarios, hay policías y militares que están yendo a sus puestos de trabajo sin protección, y eso no podemos permitirlo, y creo que ahí tenemos que echar todos la carne en el asador. El gobierno debe actuar de forma inmediata, proveyendo test y proveyendo material de protección. Creo que son las dos cosas más urgentes que tenemos que hacer para que el día después de la alerta sanitaria podamos tener encima de la mesa un plan de recuperación económica, de reactivación económica, que tan importante es también para Canarias, para que las Islas Canarias sigan siendo ese máximo exponente en materia no solo de turismo, sino también de investigación, como es el caso de las infraestructuras tecnológicas que están alojadas y que son referencia mundial en Canarias, tanto en la isla de La Palma como en el resto de islas. Y por tanto creo que tenemos que mirar al futuro y tenemos que trabajar mucho para que España y las Islas Canarias vuelvan a ser una referencia una vez se levante esta emergencia sanitaria. Ojalá que sí, pero ya que mencionaba juntos, unidos, también apelaba a ello Pedro Sánchez este pasado fin de semana cuando hablaba de reeditar unos nuevos pactos de la Moncloa. En esos pactos de la Moncloa, ¿qué estaría dispuesto a pactar o a asumir el Partido Popular? Pues yo creo que el primer pacto que tenemos que hacer antes de llegar a otro tipo de pactos es que todos los sanitarios tengan material de protección, mascarillas, guantes, y a todos se les haga el test, porque fíjese, esta mañana he estado revisando los datos y una quinta parte de los diagnosticados por coronavirus corresponde precisamente a los trabajadores sanitarios, a los celadores, enfermeros, médicos. Yo creo que los primeros pactos
yo les llamaría los pactos para la protección del personal sanitario, de los policías, de los guardias civiles, de los militares que están echando una mano en las calles, y ese es el primer pacto al que nosotros queremos llegar y que tendemos la mano para que se haga lo antes posible, ¿no? Y además un segundo pacto que ha propuesto Pablo Casado, que es el de que todos aquellos que están luchando en primera línea por el coronavirus se les retribuya y se les reconozca también a través de su sueldo, porque ellos no tienen por qué pagar impuestos en un momento como este. Creemos que no se le debe de traer el IRPF y creemos que lo que cobre el personal sanitario, limpiadores, limpiadoras, policías, guardias civiles, etcétera, tiene que ser el sueldo bruto mientras dure la alerta sanitaria, porque se están imponiendo más que nadie y porque es una forma también de reconocerles con esa paga extra a los sanitarios que se ha aprobado en otros países y que nosotros propusimos hace una semana. Claro, Todos estos pactos los hemos puesto encima de la mesa y nos gustaría que se llevaran a cabo, no ya porque los hayamos propuesto nosotros, sino porque supondría un espaldarazo a la gente que está en primera línea contra el virus. Claro, pero cuando hablaba de protección del personal sanitario, ¿usted no cree que el Gobierno también está a favor de esto? De hecho, está intentando hacer acopio, comprar todo el material posible, producirlo aquí en España. Sabemos cómo está la situación en China, en Alemania, que ha comprado muchísimo material. Estamos hablando de una pandemia mundial. Pero hablando también de los pactos de la Moncloa, ¿cuál es la línea roja del Partido Popular? Nosotros nunca hemos tenido... ¿Hasta dónde no quiere llegar o no está dispuesto a llegar? Nosotros siempre hemos tendido la mano, ¿no?, para llegar a acuerdos, pero fíjese, el acuerdo más sencillo que se puede llegar en este momento, más allá de cualquier otra consideración, que aquellos que durante el estado de alarma no pueden levantar la persiana, y estoy pensando en autónomos del sector turístico que hoy en Canarias han visto como el estado de alarma ha cerrado todos los hoteles y ellos han tenido también que cerrar su negocio y no pueden facturar. Yo propongo un pacto, tendemos la mano y hacemos una propuesta para que los autónomos que no pueden levantar su persiana porque ahora pesa más que nunca y el estado de alarma impide que puedan trabajar, que no paguen impuestos. Creo que sería un buen comienzo para que el Gobierno demostrara que efectivamente le preocupan las personas y le preocupan los autónomos, que son los que sostienen la economía de este país, y primero les devuelva la cuota que han pagado ya en marzo y segundo, durante el periodo de alarma, no tengan que pagar impuestos, porque si no pueden trabajar, no deben de pagar impuestos, ¿no? Yo creo que todas estas medidas que son muy concretas y que el Gobierno puede hacer de forma clara y rotunda porque tiene el poder para ello, pues creo que deben llevarse a cabo y deben hacerse de forma inmediata. Son las propuestas del Partido Popular. Esas son sus claro, y que los autónomos no paguen impuestos. Claro, pero esas son sus propuestas, las del Partido Popular. Pero no se me escape, y por favor, y séame concreto, ¿cuál es la línea roja? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar el Partido Popular o por dónde no pasa? ¿Ustedes qué no van a firmar? No, nosotros no conocemos ningún tipo de propuesta por parte del Gobierno, más allá de que hasta ahora parece ser que se han cometido ciertos errores, como por ejemplo la importación de los test de China, que vinieron 650.000 defectuosos. Nosotros ahí no nos vamos a meter, creemos que lo importante es que el material sanitario llegue y que se puedan hacer los test a todo el mundo. No conocemos más propuestas por parte del Gobierno para solucionar esta crisis sanitaria y además económica que viene después de la crisis sanitaria, y por eso nosotros tendemos la mano y hacemos estas propuestas, que aquellos que no pueden trabajar no paguen impuestos y que aquellos que están en primera línea puedan tener además un reconocimiento retributivo en sus nóminas. Por tanto, yo creo que antes de hablar de un pacto que no conocemos y que no hemos conocido el contenido, también habría que hablar de que los reales decretos que está publicando el Gobierno ni siquiera los traslada al líder de la oposición y al resto de partidos, y además en Canarias y en toda España ocurrió algo el pasado domingo que no debería de volver a ocurrir, y es que mucha gente, ante el cese de la actividad no esencial, no sabía si al día siguiente tenía que ir a trabajar o no. Y eso no puede volver a ocurrir, eso demuestra falta de sensibilidad, y creemos que ese problema tiene que corregirse y tenemos que mirar al futuro, pero mirar al futuro sobre la base de reconocer que hay algunas cosas que hay que mejorar. Y para eso, para mejorar, va a estar el Partido Popular siempre. Nosotros estamos abiertos a que todo lo que tenga que ser mejorado pueda ser mejorado, que el Partido Popular va a estar ahí. Claro, usted ha hablado de algunas medidas que propone el Partido Popular. También han dicho que todo lo aprobado, medidas económicas aprobadas por el Gobierno español, van a llevar a este país a la ruina. Pero claro, todo lo que ustedes también ponen sobre la mesa, esa bajada de impuestos, también supone un gasto público. ¿Esto cómo se paga?
Pues lo cierto es que el gobierno debería de analizar muy bien y tener un plan muy preparado para conseguir cuadrar todas estas medidas que creo que son de justicia, ¿no? Porque, fíjese, los ayuntamientos acumulan un superávit importante y se ha pedido por parte del Partido Popular que el superávit de esos ayuntamientos se pueda destinar a gasto social, se pueda destinar a pagar este tipo de retribuciones. Estamos hablando de miles de millones de euros los que acumulan los ayuntamientos como consecuencia de la ley que en su momento aprobó el Partido Popular de estabilidad, que impide gastar más de lo que se ingresa, algo que no hace falta hacerlo por ley porque muchas familias lo hacen en su día a día. Es decir, que un ayuntamiento sea como una familia. Eso lo aprobó el Partido Popular y gracias a eso tenemos miles de millones de euros disponibles para dedicarlos ahora a gasto social. Ahora, que es cuando hace falta, nosotros proponemos que se reconozca a las personas que están luchando en primera línea, que se bajen los impuestos porque sabe que hay una cosa que todos tienen que tener clara. Este gobierno solo va a impedir que se destruya empleo si garantiza la liquidez a las empresas. Es decir, si cuando acabe el estado de alarma las empresas no se mantienen en pie y no se les garantiza liquidez, acabaremos sin empresas y sin empleo. Y si no tenemos empresas y empleo, no vamos a poder tener tampoco ingresos y volveremos otra vez a esa crisis en 2008 que tanto daño hizo a nuestro país. Por tanto, las recetas son claras. Bajar impuestos, mantener las empresas y el empleo y conseguir que una vez levantado el estado de alarma, todo vuelva a mirar al futuro. Y además con una recomendación que nosotros en aquellas instituciones donde gobernamos lo vamos a hacer. Vamos a pedir a la gente que después del estado de alarma se quede en casa, compre en casa, se vaya de vacaciones en casa y haga todo lo que pueda en casa, es decir, en su tienda de barrio, en su provincia, en su comunidad autónoma, en su isla. Eso es lo que vamos a pedir a los españoles cuando se levante el estado de alarma, a los canarios que se queden en casa y yo pues creo que para toda España, Canarias también es nuestra casa y por tanto pues este verano y en adelante que todo el mundo se quede en casa y que pase las vacaciones en casa, que es lo mejor que puede pasar a nuestra economía. Claro, señor García Ejea, sin duda alguna una carga de buenas intenciones, pero que ahora mismo no se corresponde con la realidad que estamos viviendo, con esas empresas, sobre todo en el sector turístico. Si miramos a Canarias, cerradas a cal y canto, con miles de trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo temporal. Ustedes hablan de regenerar el empleo, de generar empleo, ¿de qué manera? Porque, por ejemplo, ¿ustedes van a votar esa medida del gobierno que prohíbe despedir después de un ERTE? Pues mire, usted hace una pregunta interesante y es ¿cómo se puede hacer esto? Mire, hay una forma de saber cómo gobierna el Partido Popular y cómo gobierna el Partido Socialista. A ver. El Partido Socialista le pedimos que exonerara a los autónomos de la cuota de marzo y se negó. Y el Partido Popular, en muchas comunidades autónomas, en concreto en Madrid, va a pagar la cuota de autónomo de aquellos autónomos en situación vulnerable a los que el pago de la cuota de marzo les supone una carga importante y el mantenimiento de los impuestos. Fíjese, el IRPF que vamos a tener que pagar próximamente, ahora con la campaña que está en marcha, el impuesto de sociedades, que también está en marcha para muchas pymes, yo creo que ese impuesto debe aplazarse a septiembre. No podemos ir a los bancos, no podemos recoger certificados, no podemos hacer reuniones presenciales. Creemos que si estamos en estado de alarma y la gente tiene que quedarse en casa y hay una crisis sanitaria, los españoles solo deben preocuparse de cuidarse, de cuidar a los suyos y de quedarse en su casa. Y el ámbito económico debe pasar a un segundo plano hasta que se levante el estado de alarma. Por eso, el aplazamiento que hemos propuesto de los impuestos es algo razonable y no es de recibo que mientras la gente está ocupada quedándose en casa, a los autónomos les giren el impuesto de marzo. No es lógico, no es normal. Creemos que lo que hay que hacer es lo que hace Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, aquí en Madrid, que va a pagar la cuota de los autónomos durante 2 meses de muchos autónomos en situación vulnerable. Y si Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid puede hacerlo, pues yo creo que el Gobierno de España, con toda su maquinaria, puede hacerlo también, porque nos anunciaron hace poco que tenían 200.000 millones de euros disponibles para la reactivación económica. Pues yo creo que hay una pequeña parte, ni siquiera el 10% de esa cantidad, con eso se pueden pagar las cuotas de los autónomos de toda España. Creo que es razonable, creo que es justo y creo que cuando se levante la persiana, los autónomos del sector turístico canario puedan tener liquidez suficiente para reactivar todo el sector. A ver, y ustedes, las medidas para aliviar la situación ahora mismo de las familias más vulnerables, lo escuchábamos la semana pasada, esas ayudas al alquiler y sobre todo a la clase media, porque cuando hablamos de vulnerables, aquí ahora mismo esta situación está afectando prácticamente a toda la sociedad. ¿Ustedes desde el Partido Popular las apoyan?
Pues fíjese, la moratoria para que no se le cobre la hipoteca a los colectivos más vulnerables fue una medida que puso en marcha hace unos 4 o 5 años el Partido Popular. Yo mismo fui ponente como portavoz de vivienda y trabajaba codo con codo con la diputada canaria, Ana Zurita, precisamente en esa ley de protección de los deudores hipotecarios más vulnerables. Creemos que es muy necesario hacer esto. Creemos que también es necesario ayudar a todas esas personas que están en este momento en alquiler con medidas para evitar que ese pago del alquiler sea necesario, sea una preocupación para ellos, pero precisamente por eso lo que no podemos en este momento plantear es que por un lado demos ayudas por parte del gobierno y por otro lado el gobierno cobre impuestos a esos mismos a los que les da ayuda. Creemos que hay una fórmula mucho más eficiente, que es dejar que el gobierno deje de cobrarle impuestos a la gente, aplace los impuestos que tengan que pagarse más adelante, a septiembre, para poder dar tiempo a la gente a recuperarse y, por tanto, utilizar también esos 200.000 millones de euros que el gobierno supuestamente ha puesto encima de la mesa para que se mantengan las empresas en empleo y aquellos que no pueden pagar su vivienda, la cuota hipotecaria o la cuota del alquiler, que todos ellos no tengan solo que preocuparse por materia económica, sino que solo se preocupen por quedarse en casa. Claro. Ustedes que están acostumbrados a lidiar con la política, con términos que para la gran población, para la gran mayoría de la sociedad, esto que estamos hablando, de verdad, sinceramente le digo, es realmente complicado. Porque sí, se habla de ayudas, de moratoria, de exonerar pago de dinero, de inyección de economía y de 200.000 millones de euros, pero claro, esto, ¿de qué manera le llega a la sociedad? No es momento de que todos los partidos políticos y sobre todo los dos grandes partidos en este país, el Partido Popular, el Partido Socialista, los dos grandes responsables de este país, se sienten, trabajen unidos, busquen soluciones conjuntas. Pues sí, lo que realmente demandan los ciudadanos. No puedo darle más la razón, por eso creo que la gente en su casa tiene que ocuparse de quedarse en casa y el gobierno lo que tiene que hacer es no cobrar impuestos, porque todos estos ayudas de planes de alquiler y oposición, lo que tiene que hacer el gobierno es suspender de forma inmediata el cobro de las cuotas a los autónomos de forma inmediata y paralelamente suspender esos cobros también de las hipotecas de los ciudadanos y también proveer a todos aquellos que tengan una vivienda en alquiler. Fíjese, José Luis Martínez Almeida, sí, en el Ayuntamiento de Madrid, ha suspendido el cobro de los alquileres para todas aquellas viviendas que sean titularidad municipal. Es decir, si alguien tiene alquilada una vivienda social al ayuntamiento, no va a pagar mientras dure el estado de alarma y unos meses después. Eso es lo que yo creo que hace falta, ¿no? Más que rellenar papeles y entregar solicitudes, lo que hace falta es ponerse de verdad a trabajar y que la gente vea que no se le cobra la cuota autónoma, que la gente vea que no se le cobra la hipoteca mientras dure el estado de alarma. Eso es lo que yo creo que hay que hacer y por eso estamos insistentemente diciéndole al gobierno que simplifique los trámites, que simplifique la burocracia, que no podemos seguir hablando de trámite y de burocracia, que lo que hay que hacer es suspender el pago de la cuota autónoma, suspender el cobro de los impuestos y, por supuesto, utilizar esos 200.000 millones de euros para simplificar todo, porque como usted dice, nos perdemos en términos que la gente no entiende. La gente lo que entiende es que no le cobren impuestos y que no le cobren la hipoteca ni el alquiler. Perfecto, ha quedado claro, pero Teodoro, don Teodoro, ¿sabe que a lo mejor llega a la ciudadanía esa fórmula de y yo más, y yo más, y yo más, y yo hago esto, pero yo planteo lo otro, pero los autónomos también, si lo piden, ahora mismo se les podría suspender esa cuota? Por cierto, esa medida que se ha aplicado en Madrid también se ha adoptado aquí en el gobierno regional, suspender de la cuota del alquiler en esas viviendas que son de titularidad regional. Bueno, nosotros estamos aquí, somos ciudadanos, vivimos día a día, estamos comunicando y nuestro WhatsApp, de verdad, le digo, no paran de recibir mensajes de que se le explique a la gente las cosas realmente en manzanas, como si tuvieran 6 años, porque a veces es un eterno rollo de promesas, de palabras que muchas veces ni llegan. Pues sí, pero es que yo le estoy poniendo ejemplos claros, no puedo estar más de acuerdo con usted, estoy poniendo ejemplos claros, es decir, en la región de Murcia no se van a pagar impuestos durante el estado de alarma. El presidente López Miras los ha suspendido, es un gobierno regional del Partido Popular. Nosotros hemos propueto que no se pague sucesiones y donaciones para todos aquellos fallecidos por cuestión del coronavirus. En nuestras comunidades autónomas no se pagan impuestos de sucesiones y donaciones.
Y eso yo creo que lo entiende todo el mundo, ¿no? Que cuando alguien se muere, pues la persona que hereda no tenga que pagar por el trabajo de toda su vida. Sí. Padre, ¿no? Yo creo que son cuestiones básicas en las que todos, estoy seguro, podemos estar de acuerdo, y el gobierno nos va a encontrar ahí para trabajar en esta línea, ¿no? ¿Le puedo hacer una última ya para terminar? Sí. Corta, de verdad. Bueno, de hecho es una nota. ¿Qué nota pone el Partido Popular, y en este caso usted, a la gestión que está haciendo ahora mismo el gobierno español del COVID-19? De 0 a 10. Yo creo que en este momento estamos en el momento de la responsabilidad, y por eso estamos haciendo propuestas, y el momento de las responsabilidades vendrá cuando se levante el estado de alarma y cuando los ciudadanos dejen de estar preocupados por su salud. En ese momento será el momento en el que nosotros exigiremos responsabilidades, porque aquí han pasado muchas cosas, hay muchas informaciones que han permitido a otros países tomar medidas antes que el nuestro, y en ese sentido lo que está a la vista de todos los ciudadanos, todos lo conocemos. Hoy es momento de la responsabilidad. El Partido Popular va a estar al lado del gobierno para luchar contra la crisis sanitaria, pero no vamos a estar al lado del gobierno para arruinar a los autónomos ni para llevar a España a una nueva crisis económica. Por tanto, hoy es el día de la responsabilidad. Nosotros estamos al lado del gobierno para luchar contra el virus. Mañana, cuando usted quiera, yo estoy encantado de estar en BTC para que llegue el momento de las responsabilidades, en el momento en el que no haya ni un solo fallecido por coronavirus, ni un solo contagiado más, y que esa famosa curva, que algunos hablan de curvas y de picos, yo prefiero hablar de familias afectadas y de personas que han perdido la vida, porque detrás de cada uno de esos términos hay mucho sufrimiento.